Estamos en este video podcast ahora con una invitada que llega a la ciudad a participar del año académico o inauguración del año académico de la Universidad Santo Tomás. Hablamos con la doctora Evelyn Cordero, experta en neurociencia, ¿no? Sí. Evelyn, ¿qué es primero la neurociencia? Qué interesante. Es una ciencia que investiga el cerebro, el sistema nervioso central y el cerebro en particular, ¿cierto? Que nos ha permitido avances, yo diría, de los avances más significativos del último siglo, a propósito de lo que ya podemos saber del cerebro gracias a la neurociencia en investigación básica, con modelos animales, con células, hasta mirar, ¿cierto?, lo que pasa con los seres humanos. Y a pesar del boom que tiene, de este atractivo increíble que tiene, sabemos muy poquito todavía de... Es incipiante, viene hace algunos años hablándose, es nueva, ¿no? 4 o 5 nueva. años, yo diría. No, bastante más en investigación, Claro. pero ha ocupado los espacios más del común, ¿no?, de la conversación. Yo diría que alrededor de unos 5 años, efectivamente, A que propósito estamos... de las tecnologías también. Y a propósito de que tiene algo de atractivo, ¿no? Y eso también conlleva un riesgo, porque se ha puesto de moda ponerle neuro a las cosas. Entonces tú te encuentras cosas muy curiosas. Neurodivergente. Pero por ahí está bien usado porque existe la neurodivergencia, pero yo me he encontrado con gente haciendo libros del neurofútbol o vendiéndote una galleta que se llama neurogalleta. Es decir, los neuróticos son otros. exacto. O sea, se puede utilizar, tiene tanto atractivo que podría eventualmente utilizarse más como en términos de marketing y por ahí simplificar los hallazgos que conocemos. ¿Conocí a Iquique? Conocí a Iquique, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le Me parece? encanta, lo encuentro precioso, lo encuentro atractivo, conocí a La Salitrera, creo que es un lugar con mucha historia, ¿no? Y tengo una amiga que vive acá en Iquique y tiene un sentido muy de arraigo, ¿no? De esta cosa como muy Iquiqueño. del espacio que ocupan, que yo lo he visto acá en esta zona, en Iquique, en Antofagasta. Mucho vinista, ¿no? Y también en Punta Arenas, diría Tiene que son que ver- las 3 regiones donde más he encontrado Sí, ese arraigo, zona extrema. esa identidad, Mm. exactamente. ¿Hace clases en la Universidad de Santiago? Hago clase en la UNAP, en Santiago. Ya. Y esta invitación, ¿qué le pareció con la Santo Tomás? Esta conversa, esta charla. Me pareció súper bien porque en fin, yo vine a hablar acerca de la creatividad, de la neurociencia y la creatividad, y esta es una habilidad que si bien es muy distintiva de los seres humanos y uno la reconoce como importante, se sabe poco de ella y se potencia poco también. Tenemos pocos espacios donde se nos permite ser creativos. Y así hay un espacio que es importante ser creativos, precisamente donde se desarrolla el talento, donde se trabaja en pos del conocimiento, el avance científico-tecnológico, y una institución, cierta educación superior o instituto de formación técnica, etcétera, es un espacio precisamente donde la creatividad debería darse. ¿La creatividad se nace creativo? ¿Los que somos creativos nacimos creativos o nos vamos forjando? Uno se forja más bien, porque Ya. es una habilidad del pensamiento, es decir, una habilidad requiere que uno pueda combinar dos cosas que no siempre se combinan tan bien o que no son fáciles de combinar, ¿Cuáles? que es la novedad con la pertinencia. Ya. Uno puede ser muy original para cosas, ¿no? Pero eventualmente no ser pertinente, No no calza. estar adecuado, claro, al contexto. Y por eso es difícil. Y además requiere que sepas mucho, ¿no? Tú vas a ser más creativo de aquello que sabes más. Entonces es normal que... Ahora cuando no calza igual es bueno porque es disruptivo. Depende, claro, depende. Si podría ser, hay otras palabras para eso. Podría ser disruptivo, podría ser eventualmente imaginativo, pero no necesariamente dar una respuesta creativa. Lo creativo tiene esos dos elementos, pues si no caemos en algo que se conoce en la literatura como la pseudo-creatividad. Esta idea de que algo es creativo, pero no termina de calzar totalmente, porque de alguna manera la creatividad también está a la base de lo que llamamos luego innovación. Entonces, tiene cierta utilidad. ¿Dónde la vemos de manera más disruptiva? Porque estos límites se difuminan un poco, es en el arte fundamentalmente, donde efectivamente hay cosas que a veces pueden no hacerte sentido, pero tú reconoces que estás en presencia de algo que distinto. Ahora ¿no? Chile tiene uno de los saltos más importantes en creación de startups y la startup es finalmente el salto a la creatividad mayor, o sea, En la innovación, creatividad en su claro. máxima expresión desde la innovación. Exactamente. Sin embargo, no estamos bien rankeados en el índice global de innovación en el mundo. Ya. Nosotros estamos en segundo lugar en Latinoamérica, Brasil nos gana. Y eso ha sido reciente, hace 2 años que Brasil nos gana, en el 2023. O sea, y en el veníamos bien y 2022. bajamos. Veníamos mejores, de hecho éramos los mejores en la región. Pero ser los mejores en Bueno, la como región... olvidar Corner Shop, Exacto, Not Go, en fin. exacto, pero ser los mejores en la región no nos hace los mejores, todavía estamos muy abajo en el ranking mundial, nosotros estamos en el lugar 57 de 133 economías del mundo, por lo tanto hay mucho desafío, lo que también es una buena noticia, porque significa que hay mucho por crecer y desarrollar todavía. Y la neurociencia, ¿cómo combinamos la neurociencia con la creatividad? ¿Cómo esa alianza? Lo que pasa es que la neurociencia nos permite entender cómo funciona el cerebro cuando tú estás desarrollando tareas creativas y sabemos que funciona de una manera muy distinta, que las personas
personas creativas tienen procesamientos más eficientes, diría yo, combinan mucho mejor dos cosas que son fundamentales, que es el control inhibitorio, que te permite poner un poco de freno a las ideas más comunes, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva, que te permite buscar ideas novedosas. Entonces, la gente más creativa tiene mejor entrenado su cerebro y tiene mejores habilidades para ser ¿Por más qué somos creativos. más creativos cuando nos acostamos? Como que paramos y estamos ahí y ahí nos ponemos creativos. Eso es interesante. Hay una red Bueno, neurológica, por lo menos me pasa y sí, yo es verdad, sé también mucha en la gente ducha, Sí. cuando estás divagando. Lo Sí. que pasa es que hay una red que se llama la red por defecto. Y es la red precisamente de la divagación y se activa muy bien cuando estás en ensoñación o estás en tareas menos demandantes, ¿no? Y efectivamente es una red que se produce cuando estás en momentos de ocio, por eso es importante tener momentos de ocio y podrías llegar a respuestas creativas en ese tipo, ¿no? De pensamiento que un poco divaga, pero tú no vas a llegar a un pensamiento más creativo si antes no le pusiste mucho esfuerzo, ¿no? En tratar de resolver algo que fuera creativo. Pero combinar entre ponerle harta cabeza a un problema y luego dejar que tu mente divague es una muy buena manera de lograr ciertas respuestas creativas. Evelyn, ¿y cómo la universidad, la academia o finalmente la gobernanza en distintos ámbitos le ponen empeño a esto de la neurociencia? ¿Se toma como en serio? Yo creo que hoy en día tenemos mucha información acerca de cómo los seres humanos aprendemos mejor y esa es una información que sin duda va a contribuir a la toma de decisiones pedagógicas. El problema es que desde las universidades también tienen que ser capaces de poner freno a otra información que también aparece a la mano en la neurociencia, porque sí son muy relevantes y que tiene que ver con ideas falsas respecto a cómo los seres humanos aprendemos. Entonces hay ideas como que si escuchas a Mozart eres más inteligente o que tu cerebro funciona solo al 10% y en algunos funciona más, o como que ser creativo depende de un hemisferio cerebral y no del otro, en fin. Entonces creo que la responsabilidad de las universidades, de lugares donde se gesta el conocimiento, es crucial para poder tomar los aportes que nos hace la neurociencia y también la psicología cognitiva y la investigación educativa y poder dejar al margen estas otras ideas erróneas que lamentablemente han penetrado mucho en los espacios educativos. Grata conversación contigo, Evelyn, Muchas doctora gracias. en neurociencia, Evelyn Cordero, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buen estadía en Iquique. Muchas gracias. Cariño.